El primer ser humano en contemplar la Tierra desde el espacio fue el cosmonauta Yuri Gagarin. El gobierno soviético aprovechó la fama del cosmonauta para hacer propaganda. Incluso llegaron a prohibir regresar al espacio para preservar su vida, ya que era todo un héroe nacional en Rusia. Quédate hasta el final, que hoy te contaremos la increíble hazaña de Gagarin. Gagarin nació el 9 de marzo de 1934 en la localidad de Klushino, la cual hoy recibe su nombre. Antes de formar parte de la Fuerza Aérea Soviética, trabajó en una fundición de acero en la ciudad de Lyubertsy. Según varias declaraciones de su hija, Elena Gagarin, Yuri descubrió su vocación de piloto durante la Segunda Guerra Mundial, luego de rescatar a un piloto soviético de un avión derribado por las tropas alemanas. Se graduó en 1956 en la Escuela de Aviación en Oremburgo, con entrenamiento de MiG-15 para luego ser ascendido a teniente. Con 265 horas de vuelo acumulado, ingresa en el programa espacial de la Unión Soviética, donde fue aprobado entre 154 aspirantes para el programa Vostok. En medio de un contexto matizado por las contradicciones de la Guerra Fría, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, comenzó en 1958 a desarrollar sistemas para un satélite orbital tripulado de navegación y reconocimiento, mientras que Estados Unidos preparaba el misil Atlas, con una capacidad de carga orbital superior a 1 tonelada. Los soviéticos se enfrascaron en el proyecto Vostok. Este programa comprendía una nave pilotada y 2 satélites de reconocimiento. Entre las primeras ejecuciones de Vostok se encontraba Kорабль Sputnik 2, que llevó a la órbita a los perros Belka y Strekla, además de traerlos de vuelta a la Tierra. No obstante, en 1960, de los 5 lanzamientos que entraron en órbita, solo 2 regresaron. No obstante, finalmente, en 1961, las autoridades soviéticas aprobaron el lanzamiento al espacio de una nave Vostok tripulada por un ser humano. Para este proyecto, Yuri Gagarin fue designado como piloto y German Titov como respaldo. El lanzamiento de Vostok 1. Tras someterse a una serie de experimentos y pruebas para determinar su resistencia física y psicológica durante el vuelo, el miércoles 12 de abril de 1961, Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Minutos antes de entrar en la nave, Gagarin dijo: el 12 de abril de 1961, sobre las 6 ante meridiano, la nave espacial Vostok 3Ka-3, conocida popularmente como Vostok 1, fue lanzada desde el cosmódromo de Baikonur, Kazajistán. Gagarin, antes de entrar a su nave, dijo esto: queridos amigos, conocidos y desconocidos, mis queridos compatriotas y a toda la gente del mundo. En los próximos minutos, una poderosa nave espacial me llevará a los distantes espacios del universo. ¿Qué puedo decirles durante estos últimos minutos antes de empezar? Toda mi vida me parece ahora un único y hermoso momento. Todo lo que he hecho y he vivido ha sido hecho y vivido para este momento. El vuelo de Gagarin duró 108 minutos y consistió en una órbita a la Tierra con una altitud de 315 kilómetros. La nave estaba equipada con alimentos, radio y televisión para el monitoreo de las condiciones de la misión. En la órbita terrestre, Gagarin expresó su célebre frase: «Nuestra Tierra es azul». A 7.000 metros de altitud, el cosmonauta salió despedido de la cápsula y aterrizó en paracaídas en el pueblo de Smelovka, provincia de Saratov. Con el lanzamiento de Vostok 1, la Unión Soviética obtuvo una victoria sobre los Estados Unidos en la carrera espacial, demostrando la capacidad tecnológica y el elevado nivel técnico de la ciencia soviética. En definitiva, la humanidad logró dar un paso enorme en la exploración del espacio al volver a casa, y luego de descender en paracaídas a tierra firme, Gagarin se convirtió en héroe nacional, siendo condecorado con la Orden de Lenin. Fue nombrado miembro de la Misión de la Paz, lo que le permitió viajar por el mundo para promocionar su hazaña. El cosmonauta no volvería a salir a la atmósfera terrestre,
pero sí seguiría esta vez como piloto de aviones, profesión que le quitó la vida en un vuelo de entrenamiento. Existen algunas teorías sobre el fallecimiento de Yuri. La primera de ellas, contada por Alexei Leonov, ex astronauta y primer hombre en caminar en el espacio, dice que fue un accidente de un jet supersónico Su-15 que estaba siendo probado ese día, puesto que esta aeronave debía volar a 10.000 metros de altura y no a 500 como lo estaba haciendo. Esta violación del procedimiento provocó que la onda de choque afectara el vuelo de Gagarin. Los datos del informe sugerían que los dos jets no debieron haber estado a más de 15 kilómetros de distancia. Existen algunas teorías sobre el fallecimiento de Yuri. La primera de ellas, contada por Alexei Leonov, ex astronauta y primer hombre en caminar en el espacio, dice que fue un accidente de un jet supersónico Su-15 que estaba siendo probado ese día, puesto que esta aeronave debía volar a 10.000 metros de altura y no a 500 como lo estaba haciendo. Esta violación del procedimiento provocó que la onda de choque afectara el vuelo de Gagarin. Los datos del informe sugerían que los dos jets no debieron haber estado a más de 15 kilómetros de distancia. Otra teoría es la que reporta una investigación del archivo presidencial ruso que asegura que la causa del accidente aéreo sería una maniobra brusca que ocasionó un choque con un globo meteorológico, cuyo efecto sería el de una caída en espiral ascendente. También se afirma que Gagarin fue recluido en un sanatorio mental, tras ver que su carrera se encontraba en descenso, así como también que fue asesinado por la KGB, Servicio de Inteligencia ruso, por haber realizado un vuelo no autorizado y a una altura no adecuada en un vuelo supersónico. No obstante, ninguna de estas teorías ha sido ratificada. Se llegó a afirmar que, al no ser capaz de asimilar el declive de su carrera, Gagarin fue recluido en un sanatorio mental o que fue asesinado por el KGB por haber efectuado un vuelo no autorizado y a una altura inadecuada para un vuelo supersónico. Todo esto no ha podido ser demostrado y tan solo son especulaciones. Al no existir caja negra, las verdaderas causas del accidente nunca se sabrán. Lo más probable es que Gagarin y su compañero murieran debido a una serie de trágicas circunstancias entre las que se encuentran las dificultades técnicas, el mal tiempo y, posiblemente, algunos errores humanos. Son muchos los misterios que se han de decir sobre Yuri. Se llega a creer y especular que el cosmonauta en su llegada al espacio llegó a presenciar avistamientos de ovnis. Pero ¿tú qué crees? Házmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete al canal para más vídeos como este. Nos vemos en un próximo video.